Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que finalmente vamos a destapar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet y Yaman. Sí, como lo oyen. Ese amor que muchos sospechábamos, ese cariño que se veía en cada mirada, ese amor secreto ha sido descubierto. Y no se imaginan cómo. La historia es jugosa, llena de sorpresas y giros inesperados. Así que abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargado de información explosiva. Antes de empezar, como siempre, les pido ese pequeño gran favor que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, un like siempre es bienvenido y nos da mucha energía para seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable. Desde su colaboración en *Erkencikus Pájaro Soñador, los fans no han parado de especular sobre una posible relación amorosa entre ellos. Los rumores iban y venían, pero ambos siempre se encargaron de mantener las cosas en un terreno puramente profesional, al menos, eso querían hacernos creer. Durante mucho tiempo, negaron cualquier vínculo sentimental más allá de la amistad y el compañerismo. Cada vez que se les preguntaba, la respuesta era la misma: somos grandes amigos, nos llevamos muy bien, solo hay cariño y respeto entre nosotros. Pero, seamos sinceros, ¿quién creía realmente eso? Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se defendían mutuamente, todo apuntaba a que había algo más. Y hoy por fin, vamos a revelar cómo se descubrió la verdad detrás de este amor secreto. Para entender la magnitud de este descubrimiento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas desde el final de *Erkencikus*. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que, para sorpresa de muchos, terminó en divorcio apenas unos meses después. Por su parte, Can Yaman ha sido vinculado con varias mujeres, incluyendo a la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso llegó a estar comprometido. Sin embargo, a pesar de estas relaciones públicas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can nunca cesaron. Los fans más acérrimos, esos que analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, seguían convencidos de que el amor entre ellos seguía latente. Y como suele suceder, tenían razón. La clave para desentrañar este misterio se encuentra en las redes sociales. Sí, como lo oyen. En la era digital, es prácticamente imposible ocultar algo por completo. Siempre hay una foto, un comentario, una ubicación que te delata. Y en este caso, fueron varias pistas las que, unidas, revelaron la verdad. Todo comenzó con una serie de fotos publicadas por ambos en sus cuentas de Instagram. A simple vista parecían fotos normales de sus actividades diarias, sus viajes, sus proyectos profesionales. Pero si se miraban con atención, se podían encontrar pequeños detalles que no encajaban. Por ejemplo, ambos publicaron fotos de un mismo restaurante en Roma, con apenas unos días de diferencia. Coincidencia, podrían decir algunos. Pero, ¿qué tal si les digo que ambos también publicaron fotos de un atardecer en la misma playa, con el mismo ángulo y la misma luz? Estas coincidencias, aunque sutiles, no pasaron desapercibidas para los fans más observadores. Empezaron a comparar las fotos, a buscar similitudes, a conectar los puntos. Y poco a poco fueron llegando a la conclusión de que Demet y Can estaban pasando tiempo juntos, en secreto, lejos de las cámaras y de los medios. Pero la prueba definitiva, la que confirmó todas las sospechas, llegó de una fuente inesperada, una influencer de viajes. Esta influencer, que tiene miles de seguidores en Instagram, publicó una historia en la que aparecía cenando en un restaurante en Florencia. Hasta ahí, todo normal. Pero en un momento dado, la cámara enfocó brevemente a una pareja sentada en una mesa cercana. ¿Y adivinen quiénes eran? Exacto. Demet y Can. La imagen, aunque borrosa y fugaz, fue suficiente para encender las redes sociales. Los fans capturaron la historia, la compartieron miles de veces, la analizaron hasta el más mínimo detalle. No había duda, eran ellos.
Demet y Can, cenando juntos en un restaurante en Florencia, en actitud cariñosa y relajada. A partir de ahí, la verdad salió a la luz como un torrente. Otras personas que se encontraban en el mismo restaurante confirmaron haber visto a la pareja. Incluso algunos llegaron a tomar fotos y vídeos de ellos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Ya no había forma de negarlo, Demet y Can estaban juntos, y su amor secreto había sido descubierto. ¿Pero por qué lo mantenían en secreto? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que querían evitar la presión mediática y proteger su relación de las críticas y los juicios públicos. Otros piensan que estaban esperando el momento adecuado para hacerlo oficial, quizás cuando ambos estuvieran más seguros de sus sentimientos y de su futuro juntos. Y también hay quienes creen que sus respectivas relaciones anteriores influyeron en su decisión de mantener su amor en secreto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que ahora ya no hay vuelta atrás. La verdad ha salido a la luz, y Demet y Can tendrán que enfrentarse a las consecuencias. ¿Harán pública su relación? ¿Seguirán negándolo? ¿Se alejarán el uno del otro para evitar más escándalos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que este descubrimiento ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo. Los fans están eufóricos, celebrando el reencuentro de sus ídolos y deseándoles lo mejor en su relación. Los medios de comunicación están ansiosos por obtener una declaración oficial de la pareja, o al menos una confirmación de su relación. Y las marcas y los patrocinadores están viendo una oportunidad de oro para aprovechar la popularidad y la química de Demet y Can en sus campañas publicitarias. Pero más allá del espectáculo y el interés mediático, lo importante es que Demet y Can sean felices. Que puedan vivir su amor con libertad y sin presiones, y que puedan construir un futuro juntos, ya sea en el ámbito personal o profesional. Después de todo, el amor es lo más importante y cuando dos personas se aman de verdad, nada ni nadie puede separarlas. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia del amor secreto de Demet y Can, al descubierto. Una historia llena de pasión, de misterio, de giros inesperados y sobre todo, de mucho amor. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigando y contándoles esta exclusiva. Para resumir brevemente, hemos desvelado cómo las redes sociales y una influencer de viajes fueron clave para descubrir el romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman, un amor que muchos fans sospechaban desde su colaboración en *Erkencicus*. A pesar de sus intentos por mantenerlo oculto, las pruebas fueron irrefutables, generando gran expectación en el mundo del espectáculo. Queremos agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sabemos que les encanta el chisme y las noticias del mundo del espectáculo, y nos esforzamos por traerles siempre la información más reciente y relevante. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que Demet y Can hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva telenovela? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos. Antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero la cosa no termina aquí, ¿no, señores y señoras? Esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar en los detalles, a analizar las pistas que nos llevaron a esta revelación, y a especular sobre lo que podría pasar a partir de ahora. Prepárense para más jugosidad. Primero hablemos de las redes sociales. Como ya mencionamos, Instagram fue la plataforma clave para destapar este romance secreto. Pero no fueron solo las fotos de los restaurantes y la playa. También hubo una serie de comentarios y me gusta sospechosos. Por ejemplo, Demet comenzó a seguir a una cuenta de fans dedicada exclusivamente a Can Yaman. Y Can, a su vez, le dio me gusta a una foto de Demet en la que lucía especialmente radiante. Pequeños gestos, sí, pero que no pasaron desapercibidos para los detectives de las redes sociales. Además, recordemos que ambos son muy activos en Instagram y suelen compartir muchos detalles de su vida diaria. Sin embargo, durante el periodo en que supuestamente estaban juntos en Italia, ambos fueron notablemente más reservados. Publicaban menos fotos, menos historias, menos comentarios. ¿Será que estaban tratando de evitar ser descubiertos?
Apostamos a que sí. Y luego está el tema de la influencer de viajes. Esta mujer, cuyo nombre no revelaremos para proteger su privacidad, aunque ya es bastante conocida en Internet gracias a este escándalo, se ha convertido en una heroína para los fans de Demet y Can. Fue ella, sin querer, quien proporcionó la prueba definitiva de su romance. Según pudimos investigar, la influencer estaba cenando en un restaurante de lujo en Florencia cuando se dio cuenta de que Demet y Can estaban sentados en una mesa cercana. Al principio, no estaba segura de si eran ellos, ya que ambos llevaban gafas de sol y sombreros para tratar de pasar desapercibidos. Pero después de observarlos durante un rato, se dio cuenta de que no había duda, eran Demet y Can, compartiendo una cena romántica. La influencer, como buena usuaria de Instagram, decidió grabar una historia para compartir su experiencia con sus seguidores. Y fue en esa historia, en un breve segundo, cuando la cámara enfocó a la pareja, confirmando así el romance secreto. Después de que la historia se viralizara, la influencer recibió miles de mensajes de fans de Demet y Can, agradeciéndole por haber revelado la verdad. Algunos incluso la llamaron la heroína del amor, y le ofrecieron regalos y viajes gratis a cambio de más información sobre la pareja. Pero la influencer, consciente del revuelo que había causado, decidió mantener un perfil bajo y no hacer más comentarios sobre el tema. Borró la historia original y pidió a sus seguidores que respetaran la privacidad de Demet y Can. Una actitud muy profesional, tenemos que admitirlo. Ahora bien, ¿qué pasará a partir de ahora? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Harán pública su relación? ¿Seguirán negándolo? ¿Se alejarán el uno del otro para evitar más escándalos? Analicemos las diferentes posibilidades. Opción 1. La confirmación pública. Esta es la opción que todos los fans esperan. Que Demet y Can salgan a la luz y confirmen su relación, declarando su amor al mundo entero. Sería un golpe mediático enorme y sin duda generaría aún más interés en sus carreras. Además, les permitiría vivir su amor con libertad, sin tener que esconderse ni preocuparse por ser descubiertos. Opción 2. La negación continua. Esta es la opción más decepcionante para los fans, pero también la más probable. Que Demet y Can sigan negando su relación, argumentando que son solo amigos y que las fotos y los vídeos son solo coincidencias. Sería una forma de evitar la presión mediática y proteger su privacidad, pero también sería una traición a sus fans, que han estado apoyándolos desde el principio. Opción 3. El alejamiento temporal. Esta es una opción intermedia. Que Demet y Can decidan alejarse el uno del otro durante un tiempo, para que la tormenta mediática se calme y puedan reflexionar sobre sus sentimientos. Sería una forma de evitar más escándalos y proteger sus carreras, pero también sería un riesgo, ya que la distancia podría enfriar su relación. Opción 4. El matrimonio secreto. Esta es la opción más descabellada, pero también la más romántica. Que Demet y Can decidan casarse en secreto, en una ceremonia íntima y privada, lejos de las cámaras y de los medios. Sería una forma de sellar su amor para siempre y de evitar la presión mediática, pero también sería un desafío, ya que tendrían que mantener su matrimonio en secreto durante mucho tiempo. Independientemente de lo que decidan hacer, lo cierto es que Demet y Can se encuentran en una encrucijada. Su romance secreto ha sido descubierto, y ahora tienen que tomar una decisión que afectará sus vidas personales y profesionales. Nosotros, como buenos amantes del chisme, estaremos aquí para cubrir cada paso del camino. Les mantendremos informados de todas las novedades, de todos los rumores, de todas las confirmaciones. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Y mientras tanto, queremos saber su opinión. ¿Qué opción creen que es la más probable? ¿Qué les gustaría que hicieran Demet y Can? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos. Además, queremos aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más sobre la relación de Demet con su ex esposo, Ozan Koc. Como ya mencionamos, su matrimonio terminó en divorcio apenas unos meses después de la boda. Un final sorprendente para una relación que parecía tan sólida y duradera. Los rumores sobre las causas del divorcio han sido muchos y variados. Algunos dicen que la pareja tenía problemas de comunicación y que no lograban entenderse. Otros aseguran que Ozan era muy celoso y posesivo, y que no permitía que Demet tuviera una vida social independiente.
Y también hay quienes creen que la verdadera razón del divorcio fue la reaparición de Can Yaman en la vida de Demet. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el divorcio fue un golpe muy duro para Demet. La actriz se mostró muy afectada en las redes sociales y en las entrevistas, y reconoció que estaba pasando por un momento difícil. Por su parte, Ouzhan también se mostró triste y decepcionado por el fin de su matrimonio. El cantante publicó un mensaje en Instagram en el que pedía respeto para su privacidad y para la de Demet, y agradecía a sus fans por el apoyo. Ahora que Demet ha sido vinculada nuevamente con Can Yaman, muchos se preguntan cómo se siente Ouzhan al respecto. ¿Está celoso? ¿Está dolido? ¿Está feliz por Demet? Lo cierto es que Ouzhan no ha hecho ningún comentario público sobre el tema. El cantante se ha mantenido alejado de los medios y se ha enfocado en su carrera musical. Esperamos que tanto Demet como Ouzhan puedan superar este difícil momento y encontrar la felicidad en sus vidas. Y ahora, para terminar, queremos compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía. Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Ambos son muy populares en las redes sociales. Demet tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, mientras que Can tiene más de 10 millones. Además de Erkencikus ambos han participado en otras telenovelas turcas de éxito. Demet protagonizó No. 309 y Dodu Uneb Kaderindir mientras que Can protagonizó Inadna Ask y Dolunay Ambos han sido reconocidos con varios premios y nominaciones por su trabajo en la televisión. Ambos son considerados como algunos de los actores más guapos y talentosos de Turquía. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no olviden sintonizar nuestra próxima emisión, donde analizaremos el impacto de este romance en la industria de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.